Capítulo 5. La quiebra de las buenas voluntad. Jaune ahora ya no sabía lo que estaba pasando. Todo esto eres una mentira de mala muerte. Jaune caminaba a paso acelerado por las calles desoladas. El sonido de sus botas resonaba como un eco solitario en el vacío. Cada farola parpadeaba débilmente, proyectando sombras largas y retorcidas que parecían seguirle los pasos. El aire denso estaba impregnado con el hedor del óxido y la putrefacción, lo que hacía que cada respiro fuera una batalla contra las arcadas. Pero no era eso lo que más lo perturbaba. No podía dejar de pensar en el espejo. Lo había visto, solo por un segundo, pero había sido suficiente. Esos ojos, sus ojos, se habían transformado por un momento en el reflejo frío y vacío de un Grimm. Se llevó una mano temblorosa a la cara, recordando cómo su propio rostro le había devuelto una mirada que no le pertenecía. No puede ser real, no puede ser real, puede ser, no puede ser real, no puede ser, repetía una y otra vez, intentando convencerse. Él no podía estar convirtiéndose en un Grimm. No puedo estar convirtiéndome en uno de ellos. La desesperación y el miedo lo consumían por dentro, especialmente tras el encuentro con esa Cinder retorcida, salida del mismísimo infierno. Sabía que su odio hacia ella había alimentado algo oscuro en Silent Hill. Se había permitido a la ciudad envolverlo, y ahora temía que el precio fuera su humanidad. No pienses en eso, la niña, la biblioteca, se repetía como un mantra mientras corría por las calles, evitando los charcos de sangre oxidada y las grietas en el pavimento. Pero su mirada siempre intentaba desviarse a las ventanas rotas o las superficies metálicas. Cualquier cosa que pudiera reflejarlo. No mires. Se ordenaba con firmeza, sabiendo que la tentación estaba ahí. Sabía que quería confirmar que no era así, que no era un Grimm. Si me veo a mí mismo otra vez, no podré soportarlo. Pasó junto a una tienda con un escaparate sucio, cubierto de una capa gruesa de polvo. No pudo evitarlo. Por un instante, su reflejo apareció distorsionado, como una sombra grotesca. Su figura ya no era del todo humana. Los contornos de una armadura bestial, casi medieval, lo cubrían, pero era como si esa piel monstruosa hubiera nacido de su propio cuerpo. Y los ojos, esos ojos oscuros, vacíos. Un ruido lo sacó de su trance. Algo se movía entre la niebla. Jaune apretó los dientes y desenvainó su espada. No podía permitirse perderse en su propio miedo. De entre las sombras surgieron criaturas deformes, arrastrándose por el suelo, como si la ciudad misma las hubiera vomitado. Eran abominaciones, retorcidas y hambrientas. Pero él había dejado de ser el cazador seguro de sí mismo que había sido alguna vez. Ahora corría, no solo de los monstruos, sino también de lo que temía estar convirtiéndose. Jaune jadeaba, agotado, con el eco de sus propios pasos retumbando en el aire mientras las criaturas caían una tras otra. Sus movimientos, aunque torpes al principio, se habían vuelto más precisos a medida que avanzaba, pero el peso del miedo y la confusión seguía latente. Finalmente, después de lo que parecieron horas de combate, llegó a su destino. La biblioteca. Frente a las enormes puertas de madera desgastada, Jaune se detuvo un momento, apretando con fuerza el mango de su espada. Algo en su interior le gritaba que no debía entrar, pero se obligó a ignorarlo. Tragó saliva y abrió las puertas, solo para detenerse en seco. ¿Qué demonios hice para merecer esto? ¿Qué maldita sea hice a quien moleste? ¿A quién fue el que hice enojar la biblioteca de Beacon? Era exactamente igual, lo recordaba bien, recordaba sus días de estudio aquí. Raras veces se acercaba, pero cuando lo hacía era más que nada para estar alejado de Nora. Recuerdo que aquí fue cuando se hizo más cercano a Blake.
Era raro pero realmente era sustrato silencioso. Él leía sus cómics con tranquilidad y ella leía sus libros sin que él la juzgara. Su corazón latió con fuerza. No puede ser. Era imposible. Ese lugar había desaparecido con la caída de la academia, reducido a escombros y recuerdos dolorosos. El aire se le escapó en un suspiro mientras negaba con la cabeza, intentando procesar lo que veía. Esto no es real, se repetía. Pero sabía que, en Silent Hill, lo real y lo irreal se entrelazaban de una forma retorcida. Beacon estaba ahí, o al menos, una versión distorsionada de ella. Jaume cerró los ojos por un segundo, apretando los dientes, sabiendo que no podía permitirse el lujo de dudar ahora. Sigue adelante. Se recordó. No podía perderse en lo que la ciudad le mostraba, no cuando aún quedaba tanto por hacer. Con un suspiro profundo, comenzó a recorrer los pasillos familiares, buscando a la niña que le habían mencionado. Si había una ventaja en todo esto, era que conocía bien ese lugar. O al menos, eso creía. Al cruzar una de las puertas que daban a la sala de lectura, todo cambió. Las paredes, que antes eran de madera y estanterías llenas de libros, comenzaron a desintegrarse, como si las cenizas de una hoguera las envolvieran. Jaume retrocedió, mirando a su alrededor mientras el espacio se deformaba a su alrededor. Lo que antes era la biblioteca de Beacon ahora se convertía en algo más, algo peor. Las estanterías seguían allí, pero estaban cubiertas de una sustancia húmeda, similar a carne viva, latente, como si el lugar respirara. Las luces parpadeaban, lanzando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Jaume tragó saliva, intentando calmar el temblor en sus manos. Es solo este maldito pueblo, solo está jugando con mi mente. Tengo que mantenerme tranquilo. Pero entonces, las puertas del otro lado de la sala se abrieron, y Jaume se congeló en el sitio. Pirra Nikos. Ahí estaba, su amiga, su compañera, aquella a quien no pudo salvar. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita, como si estuviera atrapada entre la vida y la muerte. Y junto a ella, Penny Polendina. Penny, la niña más dulce que jamás había conocido, quien había sido destruida por fuerzas que ni siquiera ella entendía por completo. Ambas lo miraban, sus ojos reflejaban una mezcla de pena y juicio. No, no puede ser. Jaume dio un paso atrás, sintiendo como su corazón se rompía una vez más. Estas visiones, estos fantasmas, ¿eran parte de la ciudad o eran su propia culpa, su propia condena? El peso de la culpa lo aplastaba. Sabía que había fallado, sabía que sus errores lo perseguirían para siempre, pero enfrentarlos aquí, en este lugar retorcido, era más de lo que podía soportar. Jaume, la voz de Pirra era suave, casi susurrante, pero cargada de una tristeza profunda. Penny no dijo nada, solo lo observaba, con esa expresión inocente que hacía que todo doliera aún más. Eso solo lo hizo retroceder, dio varios pasos hacia atrás sabiendo que ellas dos no podían ser reales. Él apretó su espada, sus nudillos blancos por la presión. Lentamente se enojó con esta estúpida ciudad por obligarlo a hacer esto. Esto no es real, ustedes están muertas. Yo fui quien. Murmuró, más para sí mismo que para ellas. No parecía tener intención de irse. Jaume retrocedió un paso cuando se dio cuenta de la verdad. No eran ilusiones. No eran fantasmas. Pirra y Penny estaban allí, delante de él, pero no como las recordaba. Silent Hill había retorcido sus formas, pero algo en el fondo de sus ojos le dijo que eran reales. El lugar jugaba con sus mayores miedos y culpas, pero no era todo mentira. Como si respondieron a su miedo, ellas comenzaron a deformarse y a convertirse en cosas completamente irreconocibles.
No pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda cuando los ojos de Pirra lo miraron fijamente. Su cuerpo, antes tan fuerte y lleno de vida, estaba completamente carbonizado, cada centímetro de su piel negra y agrietada como si hubiese sido quemada viva. Aún así, seguía moviéndose. Seguía luchando. Pero lo peor eran sus armas, antes relucientes y precisas, ahora hechas de hueso, como si fueran parte de un Grimm. La esencia de esas criaturas malditas parecía haberla consumido, convirtiéndola en algo más. Por otro lado, Penny, Jaune apenas pudo soportar mirarla. Ganchos salían de sus brazos y piernas, clavándola a la pared como una marioneta rota. Su cuerpo, ahora hecho de madera, se balanceaba débilmente con cada movimiento. Su cara, rígida como la de un maniquí, no mostraba emoción, pero esos ojos inhumanos lo seguían, fijamente, como si estuviera atrapada en su propio tormento. Jaune sostuvo su arma de fuego. Apuntó hacia ambas y comenzó a disparar primero a Pirra. Esta rápidamente y como lo recordaba a pesar de tener su piel completamente quemada, seguía teniendo todas y cada una de sus habilidades, por lo que esquivar las balas fue pan comido para esta versión monstruosa. Por otro lado tampoco tenía que descuidar a Penny, ella por otro lado se movía por los techos de formas retorcida. Casi como un títere que alguien jalaba poco a poco y atacaba de todas partes. Jaune rápidamente levantó su escudo mientras recibió una patada directa de Penny. Este rápidamente se recuperó y tuvo que bloquear rápidamente bloqueó la espada de Pirra. Era difícil, estaba peleando contra las dos más fuertes de su generación al mismo tiempo. No, no son ninguna de ellas, solo son cosas que las están copiando, se dijo a sí mismo otra vez mientras dejaba el arma de lado, tomó la espada rota y todavía con la sangre de la original Penny. No había tiempo para pensar en eso y simplemente se acomodó en la postura que entrenó por horas, días, semanas e incluso meses. Rápidamente se peleó en un duelo de espadas contra Pirra. Pudo anotarlo lentamente. Ella no era su Pirra, sus movimientos a diferencia de la original eran más bruscos, salvajes. Cosas que la original nunca cometería. Rápidamente tomó las aberturas que le dio. Después de hacerle 2 cortes limpios. Ella se alejó y fue reemplazada por Penny, quien lo atacó de vuelta desde arriba. Utilizando sus piernas él bloqueó con su escudo. Pero la fuerza fue tan alta que lo envió hacia abajo. Era inútil, ellas eran demasiado fuertes para mí. No lo voy a dejar que estas copias me ganen, no podía permitir que estos terminan profanando el cuerpo y las memorias de 2 de sus mejores amigos. Se levantó otra vez solo para ver cómo Penny se balanceaba otra vez desde el techo. Rápidamente él la esperó con el escudo levantado, pero justo cuando dio la patada se apartó y cortó sus hilos, ella cayó al piso. Así se preparó para romperle la cabeza, pero recordó a la original que estaba en la misma posición que está. Dudó y esa duda fue lo suficiente para que Pirra volviera a aparecer y le diera un fuerte golpe con su lanza. Ahora lo protegió, pero sí le había dolido. Además de que había chocado contra una de las estanterías. Vio como la Penny monstruosa simplemente se levantaba ahora sin sus hilos. Se volvió todavía más monstruosa, un poco más alta y con los brazos mostrando sus articulaciones. Se enojó con ambas. Rápidamente fue contra ellas, pero vio como la Penny usaba su brazo como un látigo y rápidamente impactó contra él, tumbándolo otra vez al piso. Amigo Jaune, levántate, todavía tienes que seguir esta maldita. Estaba usando su voz, miró como lentamente su brazo cambiaba otra vez, estaba aparentando esa apariencia de Grimm. Fue directo contra ella y ha convertido su brazo tal como lo tenía Cinder. Pero esta vez la que atacó fue Pirra dándole varios escopetazos.
Este rápidamente lo bloqueó con su escudo, pero la fuerza era bastante. Aún no podía rendirse. Lentamente su brazo e incluso sus piernas, todo comenzó a convertirse. ¿Esto es lo que querías? Yo pensé que querías convertirte en un héroe, no en un monstruo. Al escuchar sus palabras, miró a la Pirra quemada y chamuscada, pero aún podía verlo en sus ojos verdes. No, se negó a creerlo. Rápidamente se abalanzó contra Pirra y Penny a la vez, sin darse cuenta que lentamente su cuerpo se convertía cada vez más. Incluso indicios de un cráneo que le comenzaba a salir en la cara estaban apareciendo. Ambas pararon su golpe, lo que lo sorprendió demasiado. ¿Tú quieres decirnos algo?, dijeron nada más al unísono antes de darle una patada entre las dos y mandarlo a volar nuevamente. Pirra y Penny se pusieron una al lado de la otra, no lo atacaron. Él estaba confundido por esto hasta que vio cómo en su espada se podía reflejar él mismo. Otra vez tenía los ojos del Grimm. No solo eso, él tenía una máscara que se estaba comenzando a formar sobre sus ojos. Soltó su espada y escudo, miró sus brazos y luego rápidamente, sin pensarlo, tomó la parte de la máscara que le había salido y sin pensarlo o de usarlo se la arrancó con todos que tenía. Él se arrodilló ahí enfrente, estaban ambas pero no lo atacaban. Solo lo miraron. Las odio, escupió finalmente, lo confesó lo que realmente sentía por ambas. Las odio con todo mi ser a las dos. Jaune miró a Pirra primero, su voz cargada de ira y dolor reprimido durante tanto tiempo. Dijiste que confiabas en mí. Dijiste que tenía talento, que con el tiempo podría ser mejor. Entrenamos todo el tiempo, y aunque fui un idiota, tú sentirás algo por mí. Entonces, ¿por qué? Su voz temblaba, sus manos apretaban su espada con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Fuiste la primera que de verdad creyó en mí. Pero me dejaste. Te fuiste a pelear sola contra ella. ¿Por qué? Me pudiste haber utilizado como carnada, podríamos haber luchado juntos. Tal vez no habría servido de nada, pero al menos hubiera preferido que fuera yo en lugar de ti. Cada palabra era lo que él se había guardado por tanto tiempo. Todo lo que había sentido por ella. Desde esa noche donde simplemente fue y se hizo la heroína. Todo ese tiempo donde después de culparse luego sintió odio hacia la pelirroja por simplemente abandonarlo. Luego, su mirada se volvió hacia Penny, la dulce Penny, a quien no pudo salvar. Mejor dicho, él mismo fue la causa de su muerte. Sé que no había otra opción, comenzó, su voz quebrada. Sus manos, ya convertidas en manos humanas, simplemente rasgaron el suelo sin importarle que hubiera sangre de sus manos. Sé perfectamente que no la había, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué yo? El grito salió con más fuerza de la que pretendía, mientras la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Mientras golpeaba el suelo con frustración, manchándolo con su propia sangre. ¿Por qué fuiste tan egoísta y me pediste que fuera yo el que te matara? Maldición. Todos los que decían que no eras humana tenían razón. No eres humana. No tienes ni una pizca de humanidad. Al pedirle a alguien que te mate como si fuera algo sencillo, Jaune dijo todas esas palabras con todo el odio y veneno que podía hacia la niña. Toda su ira y frustración hacia ella. Hacia la persona que le hizo cometer sus primeros asesinatos. No porque fuera una persona mala, no porque sea la mejor opción. Simplemente porque no había nada que hacer. Ya lo sabía, pero ¿por qué tenía que ser él el que la matara? Y entonces, todo empezó a cambiar. Las paredes de carne que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, y el aire denso de silencio volvió a llenar sus pulmones. La biblioteca de Beacon se desintegró como si hubiera sido solo un mal sueño.
Las figuras de Pirra y Penny se disolvieron en el aire, liberándolo de su peso. Muchos lo llamarían algo culpable, incluso lo podrían llamar una escoria si querían. Pero esos eran sus verdaderos sentimientos. Nunca pudo decírselo a sus amigos por todo el tema del viaje. La cacería de Cinder, todo lo ocurrido con el colmillo blanco y luego lo de Atlas. Simplemente nunca hubo tiempo para esto. No siempre hubo tiempo. Pero yo no quería que se preocuparan por mí, se dijo a sí mismo, mientras finalmente todo el agotamiento, la pelea y todo lo que pasó le pasó factura. Cayó al suelo completamente inconsciente. Pero por primera vez desde la caída de Beacon, podía tener un sueño tranquilo. Ok, tal vez muchos se pregunten el por qué Penny y Pirra no representen una culpa sino ira reprimida. Porque hasta cierto. Creo que él piensa así. Solo que no lo puede decir en voz alta, no puede decir sus verdaderas emociones. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Ya solo queda uno para terminar este pequeño fanfic. Espero